Buenas tardes, queridos estudiantes. Soy la licenciada Jenny Janet Vargas. Seré su docente del primer semestre. Vamos a empezar con el primer tema, que es orígenes de la pintura. Voy a compartirles la pantalla y me avisan, por favor, si sale. ¿Está bien? Bueno, empezamos. Vamos a empezar con qué es la introducción, ¿ya? En el transcurso de la historia, la pintura ha adoptado diferentes formas según la época y los medios con lo que se contaba. Entonces decimos que la pintura inicia como una técnica de expresión humana hace más de 32.000 años, con las primeras pinturas rupestres, que éstas se hacían en las cuevas, en las cavernas, y para lo cual se llegaba a utilizar sangre y también algunas esencias que poco a poco iremos explicando más adelante. ¿Qué es la pintura? Es la forma de expresarse, de expresar lo que un artista siente, piensa, a través de realizar una pintura, ya sea en un papel, en un mural, en un cuadro. De diferentes formas, una persona puede llegar a expresar lo que siente a través de la pintura. A lo largo de la historia ha tenido un desarrollo cronológico y estilístico, paralelo en gran medida al resto de las artes plásticas. Si bien son diversas particularidades en el tiempo y en el espacio, debidas a numerosos factores, desde los derivados y las diversas técnicas que se van empleando con función a los factores socioculturales y estéticos. Cada pueblo, cada cultura tiene una forma de expresar sus distintos conceptos y plasmarlo esto en imágenes a través de la pintura. Entonces diríamos que la pintura es el arte y la técnica de crear imágenes a través de la aplicación de pigmentos de color sobre una superficie determinada. Como les decía hace un momento, podría ser papel, tela, madera, paredes, mural o como lo hacían en un principio en las cuevas o cavernas. Vamos a continuar con los orígenes de la pintura, que comprende desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. También incluyen todas las representaciones realizadas con diferentes técnicas y cambios que coinciden con todas las representaciones realizadas. Empezamos con el primero, que es el arte parietal. El llamado arte parietal, como ya les mencioné, es uno de los principales pinturas que se realizó hace más de 32.000 años. El llamado arte parietal, mural en el que se pintaban en las cuevas, en algunas regiones de Francia y España, por donde también iba, que es la costa mediterránea. El arte levantino y otras muestras inferiores, que se encuentran en Portugal, norte de África, Italia, Europa oriental. La pintura más frecuente se encontraba, como ya les dije, en Chabeut, en Francia, donde las personas utilizaban sangre para pintar pinturas rupestres. Esto utilizaban como un orgullo donde ellos podían decir, yo he cazado a un búfalo, y plasmaban las imágenes de un búfalo y siempre podían plasmar con, sus, con sus lienzos, con diferentes, eh, ¿cómo se podría decir esto? Armamento que en esos tiempos había, ¿ya? Como podemos observar en la imagen. Vamos a eh, proseguir. Para esto utilizaban ellos arcilla, rojo, óxido de hierro, óxido de magnesio. También se destacaba en las cuevas de Altamira, donde se encontraban mayor magnitud de pinturas pintados, como ya les dije, con sangre y plasmados a través de dibujos en las paredes. Esto representaba para ellos un orgullo de lo que ellos habían realizado.
En la antigua Roma era normal decorar los muros de las casas, de los palacios, y más en los lugares conservados, que era un orgullo para ellos. En la época cristiana se decoraban las catacumbas con escenas de Nuevos Testamentos y con la representación de Jesús como un buen pastor, como una persona santa y gloriosa. Esto parecía ante el espectador algo muy llamativo, ya que todos los vidrios de las catedrales y demás se veía muy bien. Vamos a proseguir con lo que es la pintura romántica. Eh, Se desarrolla entre los siglos XII y XIII. La mayoría de las veces eran tomados de imágenes de personas religiosas, como ya les dijeran, personas santificadas, las cuales lo plasmaban para poder eh, inferir de esa manera cómo era en esos tiempos la pintura. Era perfectamente un mural de signos religiosos y figuras esquemáticas, al igual que la escultura. Tuvo una fuerte influencia bizantina, difundida sobre todo en el orden bizantínico. Se desarrolló preferiblemente en el ábside de las iglesias, con un programa iconográfico donde se destacaba la figura del Pantocrátor, alrededor del cual se encontraban las vírgenes, apóstoles, la figura de Jesús, etcétera. Continuamos con lo que es la pintura gótica. La pintura gótica dejó de ser mural para pasar a ser retablos, situados en las alteras de las iglesias, y empezó a desarrollarse la pintura en lienzo a través del óleo. Con la pintura gótica, perdón, se suscitaron distintas ramas, como es el gótico lineal, el gótico itálico, el gótico internacional, ¿ya? El gótico lineal se desarrolló desde el siglo XIII hasta los principios del siglo XIV, caracterizado por el dibujo lineal, el fuerte cromanticismo, en naturalismo de líneas sencillas, donde uno podía hacer sus dibujos a través de líneas. En el gótico itálico surgió en el siglo XII en Italia. Se caracterizaba por la aproximación realizada a las representaciones de la profundidad cristiana en el Renacimiento. Y el gótico internacional corresponde a finales del siglo XIV y en la primera mitad del siglo XV, suponiendo una función de estilos anteriores. Se caracterizaba por una figura que predominó en líneas curvas. Nos damos cuenta en esto, queridos estudiantes, de que del gótico lineal al gótico internacional ya hubo un cambio, no un cambio brusco, pero hubo un cambio donde en el gótico lineal era primero las pinturas en líneas rectas. Ya pasando en el gótico internacional pasan a hacer pinturas en líneas curvas. Proseguimos con lo que es el Renacimiento. La pintura renacentista sufrió una notable evolución desde las formas medievales, con formas naturalistas y temáticas de mitologías, junto a las religiosas. Los estudios de perspectiva permitieron hacer obras de gran efecto realista, basadas en proporciones de matemáticas, con especial utilización de la sección. Tras el estudio que publicaron, se utilizó el fresco y el temple, mientras que se introdujo el óleo a mediados del siglo XV por influencia de la flamenca. Uno de sus principales expositores fue Leonardo da Vinci. ¿Ya? También otro reconocido pintor que en estos tiempos estuvo fue Miguel Ángel, quien realizó una de las más grandes obras, como podemos ver en las imágenes. Los frescos de la Capilla Sixtiana, los artistas que más emplearon los temas simbólicos fueron los del norte de Europa, encabezados por los hermanos Iván, Jacques y Humbert van. Proseguimos con la pintura barroca. Se caracteriza por el dinamismo de sus composiciones. Se distinguieron entre otros Velázquez, Huben y Rembrandt. En la primera mitad del siglo XIII se impuso el rococó y más alegre festivo en el barroco.
tuvo una especial importancia en Francia y Alemania. Podemos decir sobre la pintura barroco que se desarrolló, como ya les dije, en el siglo XVII y XVIII, donde tuvo bastante fuerza. Fue una época de grandes disputas en el terreno político y religioso, un surgimiento de una división entre los países católicos entre los países católicos, donde se finalizó con un Estado absolutista y los países protestantes. La pintura barroco se desarrolló en dos tendencias contrapuestas: el naturalismo, basado en una estricta realidad natural con un gusto, y el claroscuro llamado tenebrismo, donde solamente se veía pinturas en blanco y negro. Vamos a pasar a lo que es el manierismo. Esto empezó en el siglo XVI como una evolución de las formas del renacentista. El manierismo abandonó la naturaleza como fuente de inspiración para buscar un tono más emotivo y expresivo, colaborando la importancia y la interpretación subjetiva que el artista hace de la obra un arte. ¿Qué decimos con esto? Ustedes pueden observar estudiantes de que vemos dos imágenes. En una se puede observar que es un hombre que no respeta las reglas y las normas, que su cabello está lleno de frutas, sus labios pintados de rojo, todo lo contrario a lo que uno debería hacer. Y en la otra se puede observar una mujer desnuda donde le están abrazando y tocando dos hombres. Pero las dos imágenes, ¿de qué se caracteriza? De que hay una profundidad oscura. Entonces podemos decir de que el manierismo se caracterizaba principalmente por tener un fondo oscuro de luz y sombra. La luz que viene a ser la imagen que resalta y la sombra que está por detrás. Proseguimos y vamos a ir con el romanticismo. En el siglo XIX se expresaba estados de ánimo y sentimientos a través de pinturas. En Francia, el pintor más importante fue declarado en el Reino Unido, Constable y Turner. En los Estados Unidos, Tomás Coyley, y en España, Francisco de Goya, con la invención de la fotografía a mediados del siglo XIX. La pintura empezó a perder su objetivo histórico de proporcionar una imagen realista. ¿Qué queremos decir con esto? Decimos de que en el romanticismo uno se basaba más en hacer pinturas románticas, o sea, pinturas que lleguen al, como se podría decir, al corazón de una persona. Observamos en la imagen de que es una niña rodeada de muchas aves y animales del bosque, en donde a ella la rodean. En esto se puede ver el ejemplo claro de que la niña está siendo querida por todos los animales que se ve ahí. Proseguimos con lo que es el impresionismo. El impresionismo fue un movimiento profundamente innovador que supuso